Bueno, hola a todos. En este video vamos a tocar el tema del hidrógeno y de los metales alcalinos. En este caso vamos a empezar con el hidrógeno. Como bien es sabido, pues el hidrógeno es el único que está solito en la tabla periódica. No tiene una familia como tal que comparta sus propiedades. A veces se le considera un metal alcalino, propiedades a favor, de acuerdo con lo que son estos metales, pero también a veces tiene características de los halógenos. Entonces está como en esa disparidad y por eso muchas veces en la tabla periódica se ubica en un sitio aparte. Porque es interesante e importante hablar sobre el hidrógeno, porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Recuerden que es el combustible de las estrellas, es el elemento más ligero y por ende, si es el más abundante, podemos decir que es el más viejo, primero que se formó junto con el helio y otros elementos de baja masa molar. Y pues que tiene unas características que no tiene olor, ni sabor, ni color. ¿Listo? Si queremos hablar del hidrógeno como tal, hay que reconocer que hay tres isótopos del hidrógeno. Recordemos que los isótopos hacen referencia a esos átomos del mismo elemento que difieren en su masa. Curiosamente, para el hidrógeno, los isótopos son los únicos que tienen un nombre y un símbolo particular. Los isótopos de este hidrógeno son el hidrógeno común, que corresponde a 99,985% de todo el hidrógeno que existe. Un 0,015% corresponde al deuterio, que es aquel hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. Y tenemos el tritio, que tiene una abundancia de 10 a la menos 15%, o sea, supremamente baja, y que corresponde al átomo de tritio. ¿Listo? Las propiedades físicas de estos isótopos cambian apreciablemente, porque si ustedes se fijan, pues un protón y un neutrón de la clase de química general tienen más o menos la misma masa. Quiere decir que el hidrógeno al deuterio se duplica su masa, cosa que no pasa con otros isótopos, y el deuterio al tritio, del hidrógeno al tritio, se triplica. Por ende, las propiedades físicas se ven bastante afectadas. Por ejemplo, obviamente la masa molar aumenta. Recuerden que el hidrógeno es una molécula diatómica, por ende sus isótopos deuterio simbolizado con D mayúscula y tritio T mayúscula también son moléculas diatómicas. Obviamente la masa molar se duplica, pero fíjense que hay pequeñas variaciones en el punto de ebullición. Punto de ebullición, cuando aumenta la masa molar de ese elemento, aumenta su punto de ebullición. Asimismo, la energía de enlace, o sea, la energía que tengo que darle para romper esa molécula. Y si las propiedades físicas cambian, pues en menor medida también lo hacen su comportamiento químico. Entonces es muy común la molécula de óxido de deuterio, que más comúnmente llamada como el agua pesada, ¿sí? Porque en vez de tener hidrógeno tiene el isótopo deuterio, las propiedades también van a cambiar. Punto de fusión y el punto de ebullición, que son propiedades físicas, también son un poco diferentes a la del agua normal. En cuanto al tritio, el tritio, digamos que, bueno, ahí claramente se ve que es el elemento, el isótopo menos abundante. Además de ser el menos abundante, es un isótopo radioactivo, que tiene más o menos una vida media de unos 12 años. Entonces, ¿qué significa? Que tiene 12 años para que él se pueda descomponer. Él se puede formar naturalmente a través de los rayos cósmicos que chocan contra los átomos de la atmósfera superior. En este caso puede chocar con átomos de nitrógeno, por ejemplo. Un neutrón con un átomo de nitrógeno forma carbono y se forma este isótopo tritio. Y aunque tiene una vida media corta, pues nunca deja de haber tritio porque de todas maneras continuamente este proceso ocurre en la atmósfera. Unas características importantes de estos elementos, el hidrógeno se puede analizar a través de la resonancia magnética nuclear, un campo muy aplicado en la química orgánica, para la elucidación estructural de compuestos orgánicos. Y por ejemplo el tritio, pues en tratamientos o aplicaciones médicas como un rastreador, porque como decimos, el tritio es un elemento radioactivo, pero durante su desintegración radioactiva, pues lo que emite son rayos beta, está constituido por electrones de baja energía y no lo que hacen otro tipo de elementos radioactivos que lo que hacen es emitir rayos gamma.
Y entonces de esta manera pues los electrones que emite pueden ser rastreados con un contador y dado que son de energía baja pues no causan muchos daños en los tejidos. Entonces se utiliza como un rastreador. Pero la principal aplicación es militar. Es bien sabido, por ejemplo, lo de las bombas atómicas, ¿cierto? Las bombas de fisión y las bombas de fusión. Y entonces, digamos que las dos imágenes me representan un esquema de cómo está formada la bomba de hidrógeno y la imagen de la derecha muestra, digamos que su poder destructivo comparando los diferentes tipos de bombas atómicas. Por ejemplo, abajo se ve Hiroshima y Nagasaki, que fueron bombas con plutonio y con uranio, perdón, que son elementos radiactivos cuya energía se libera precisamente por procesos de fisión. El átomo empieza a emitir radiación beta o radiación gamma. Bueno, generalmente libera energía, pero durante esa descomposición se va convirtiendo en elementos menos pesados. Cambio, la bomba de hidrógeno consta precisamente por procesos de fusión. Entonces aquí nosotros podemos tomar, por ejemplo, el deuterio y el tritio, hacer fusión para que se formen átomos de helio y durante esa fusión de los átomos se libera bastante energía. Entonces, la energía que se libera entre las dos bombas es mucho más potente la bomba de hidrógeno que cualquier bomba de fisión. Obviamente para tener una bomba de hidrógeno es necesario tener deuterio y es necesario tener tritio. Tritio se usa para eso y debido a su tiempo de vida media tan corta, pues constantemente es necesario eh, reabastecer la cantidad de tritio que hay en esas ojivas nucleares, en esas bombas, para que no se disminuya la masa crítica para que se dé la fusión. Siempre debe haber una cantidad mínima y siempre se debe alimentar. Entonces una forma, además de la natural, que es la que está escrita ahí, es a partir de litio. Se puede bombardear con nitrógeno, se puede formar helio y tritio. Entonces es una manera de obtener tritio de manera sintética. También el tritio fue muy famoso por allá en el 2002 tal vez, en la película Spider-Man 2. No sé, los que lo vieron, el Doctor Octopus buscando una fuente de energía utilizaba el tritio y pues la imagen hace referencia a un sol porque pues obviamente el sol, las estrellas, el principal combustible, el principal componente pues es el hidrógeno, que permite que durante la fusión de los átomos hidrógenos en esas estrellas pues se libere bastante energía. En cuanto a las propiedades generales del hidrógeno, pues digamos que hay diferentes argumentos a favor y en contra de clasificarlo como un metal alcalino o como un halógeno. Entonces, si podemos ver, si lo queremos comparar con los metales alcalinos, pues que tiene a favor el hidrógeno que también forma iones monopositivos H+, por ejemplo en el ion hidronio, y que también solamente tiene un electrón en el nivel energético S, ¿cierto? En el orbital S, pero en contra tiene que el hidrógeno, a diferencia de los que están en ese grupo 1, pues es un no metal y no reacciona de la manera como lo hacen los metales alcalinos con el agua. Pero si nosotros queremos compararlo con los halógenos, ¿qué tiene a favor? Precisamente que es un no metal, que también forma moléculas diatómicas como el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿cierto? Pero en contra que tiene que es muy difícil formar el ion mononegativo hidrógeno -1. Eso solamente se logra cuando tenemos elementos supremamente electropositivos, forman los hidruros metálicos. Y en comparación con el flúor cloro, pues su reactividad es bastante baja. Los halógenos son elementos bastante reactivos, así como los metales alcalinos. ¿De qué formas podemos obtener el hidrógeno? Pues nosotros lo podemos obtener a partir de diferentes metales, por ejemplo los mismos metales alcalinos cuando reaccionan con el agua, alcalino térreos, o elementos del bloque D cuando reaccionan con ácidos bajo ciertas condiciones. Entonces aquí un ejemplo clásico de la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico que me produce cloruro de zinc y me forma el hidrógeno. Otra manera de obtener este gas es a partir de diferentes hidrocarburos. Entonces, por ejemplo, aquí está la conocida reacción de Fischer-Tropsch, que es para obtener gas de síntesis. Entonces, en este caso, el metano y el hidrógeno, con un catalizador de níquel a una temperatura de 80 grados Celsius, puede producir CO
más hidrógeno, monóxido de carbono más hidrógeno, que se llama el gas de síntesis, y ese gas de síntesis es el que entra, por ejemplo, en Fischer-Tropsch para producir diferentes hidrocarburos. Entonces, eso es una manera de obtener el hidrógeno. Aquí abajo de esa reacción hay otra, el monóxido de carbono. Para poderlo separar del hidrógeno pues se puede seguir hidratando con agua a altas temperaturas. Ahora, cambiando el catalizador, podemos oxidar completamente el monóxido de carbono a dióxido de carbono, y el agua podemos obtener más hidrógeno. Entonces digamos que es una síntesis a través, o una obtención a través de una catálisis heterogénea con diferentes catalizadores sólidos, y cuyos reactivos pues se encuentran en otra fase, en este caso gaseosa. Lo más común es también pues a partir de la electrólisis del agua, como bien lo vimos cuando hablamos de este compuesto vital. Pues una manera de descomponer el agua es aplicando una fuente de energía, ¿cierto? El potencial necesario para que se dé la oxidación y reducción del agua. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una solución de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio en agua, claramente, y podemos hacer la electrólisis, en donde en el cátodo vamos a obtener ese hidrógeno, y donde en el ánodo vamos a obtener el oxígeno. Porque es necesario tener el hidrógeno o producirlo, porque recordemos que el hidrógeno es una de las fuentes de energía, digamos, un poco más amigables con el ambiente. El hidrógeno se puede obtener a partir del agua o de fuentes de energía primaria, como la energía del sol, la energía eólica, la termoquímica, ¿cierto? A partir de esas energías podemos obtener el hidrógeno, que tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Donde se requiera como combustible, combustión del hidrógeno combinado con el oxígeno. Es una reacción bastante exergónica, exotérmica, libera bastante energía, y entonces tiene diferentes aplicaciones. Y claramente, pues obviamente el proceso de combustión del hidrógeno lo que produce es agua. Entonces es un proceso bastante amigable con el ambiente. Por eso digamos que la necesidad de tener procesos un poco más eficientes para de todas maneras manejar el hidrógeno. El hidrógeno es un gas bastante inflamable, podemos decirlo, porque reacciona rápidamente con el oxígeno, ¿cierto? Entonces, si al ser una molécula tan pequeña, pues almacenar ese hidrógeno también es difícil. Entonces necesitamos, digamos, que mejorar mucho la tecnología en cuanto al almacenamiento y seguridad que debemos tener con este gas. Pero el poder o la energía que podemos obtener de él es bastante grande, y pues como les decía hace un rato, pues uno de los subproductos de la oxidación es el agua, entonces es supremamente amigable con el ambiente. El hidrógeno puede formar compuestos binarios con la mayor parte de los elementos, ya que tiene una electronegatividad más o menos en la mitad de todos los elementos de la tabla periódica. Es por ello que el hidrógeno se puede comportar como un no metal débilmente electronegativo, y puede formar compuestos iónicos con metales muy electropositivos, por ejemplo los de los metales alcalinos, han resaltado un poco más oscuros allá, sodio, potasio, rubidio, ¿cierto? Son supremamente electropositivos, forma compuestos iónicos, y puede formar compuestos covalentes pues con los no metales. Entonces podemos tener sulfuro de hidrógenos, el anhidruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Compuestos covalentes. Y además el hidrógeno puede formar algunos hidruros metálicos con algunos metales de transición. ¿Listo? Digamos que esas son las principales reacciones que tiene el hidrógeno. Puede reaccionar con muchos elementos de la tabla periódica, así como lo hace el oxígeno. Ahí abajo se muestra, digamos, que las diferentes reacciones que puede tener el hidrógeno con diferentes elementos. Entonces puede reaccionar, por ejemplo, con los no metales. Por acá, en este caso, puede reaccionar con flúor, con el nitrógeno, con el oxígeno, ¿cierto? Pero también puede actuar como reductor de diferentes óxidos metálicos. En este caso, aquí tenemos como ejemplo el óxido de cobre 2. El hidrógeno puede reaccionar con él para obtener el metal puro, por decirlo de alguna manera, y como les decía hace un rato, con algunos elementos de transición puede formar algunos hidruros que tienen la característica que no son totalmente estequiométricos. ¿Listo? Y pues más importante aún, con respecto al hidrógeno, todos sus aspectos biológicos están relacionados pues obviamente a que el hidrógeno hace parte de la molécula de agua, muy importante para nosotros, lo vimos
antes en clase, y pues obviamente las características que tiene ese hidrógeno al estar unido a elementos muy electronegativos, lo que nos permite es generar los puentes de hidrógeno. Y recuerden que los puentes de hidrógeno son interacciones intermoleculares muy importantes que ocurren en nuestro organismo. Aquí en el ejemplo está, por ejemplo, están dos bases nitrogenadas que hacen parte del DNA. Entonces la doble hélice del DNA está unido precisamente por puentes de hidrógeno. Ahora, si queremos hablar propiamente de los metales que hacen parte del grupo, entonces tenemos los metales alcalinos, que son, además como casi todos los elementos metálicos, pues son plateados y brillantes, pues a excepción del cobre y el oro. Al igual que todos los demás metales, tienen conductividades eléctricas y térmicas bastante elevadas, pero en otros aspectos estos metales son muy poco comunes, tienen propiedades un poco exóticas. En esta imagen, en esta infografía de una página que yo les compartí en el aula virtual, hay un pequeño resumen sobre las propiedades generales de estos metales alcalinos. Tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Como vemos, por ejemplo, en esta tabla que está aquí, vemos el cambio en el punto de fusión de estos elementos. Estos elementos se caracterizan por ser muy blandos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos capaces de cortarlos con un cuchillo. Si tenemos, por ejemplo, el litio metálico, el sodio metálico, nosotros podemos tomar un cuchillo y cortarlo. Pareciera como mantequilla. Y quiere decir que esa propiedad de ser tan blandos está relacionada directamente con los puntos de fusión y, por ejemplo, con la entalpía de atomización. Los puntos de fusión de los metales alcalinos son supremamente bajos. Vean que el punto de fusión de litio es de 180 grados Celsius y tiene un comportamiento, se ve una tendencia en ese punto de fusión entre los elementos que hacen parte de este grupo. El litio tiene el mayor punto de fusión y el cesio es el que tiene el menor punto de fusión. Relacionado directamente con ¿qué? Con esta entalpía de atomización que está en el orden de los 400 a 600 kJ por mol. Digamos que este es la entalpía de atomización común para los diferentes elementos metálicos típicos, pero si nos fijamos en los de los metales alcalinos, pues es casi que la cuarta parte, quinta parte, sexta parte de ese valor máximo. ¿Por qué? Porque estos metales que tenemos aquí tienen enlaces supremamente débiles. El enlace metálico, como está conformado de que cada uno de estos elementos solamente tiene un electrón de valencia, ¿cierto? En el último nivel energético, lo que hace es que las interacciones que hay entre los diferentes centros metálicos que se puedan dar en una estructura sólida, pues es bastante débil. O sea, el enlace metálico es supremamente débil, por ende, romper esas interacciones, esa entalpía de atomización para obtener los átomos por separado, pues requiere de muy poca energía. En cambio, los metales de transición comunes, pues tienen muchos electrones en el nivel S y sobre todo ahí empieza a participar el orbital D, que pues como todos sabemos, pues puede tener hasta 10 electrones en ese nivel. Entonces digamos que las interacciones son más fuertes y por eso los enlaces son mucho más fuertes. Entonces hay una relación directa, digamos que entre el punto de fusión, la entalpía de atomización y con esas características de blandura que tienen los elementos. Aún es menos típico las densidades de los metales alcalinos. Si nosotros comparamos todos los metales de la tabla periódica, ellos tienen densidades entre 5 y 15 gramos sobre centímetro cúbico. Pero las de los metales alcalinos son supremamente bajas. Inclusive veamos que el litio es casi que la mitad de la densidad de la del agua a 4 grados Celsius, por ejemplo. O sea que el litio podría flotar en el agua. Obviamente eso podría tener diferentes aplicaciones. Lastimosamente, pues como todos lo sabemos, los metales alcalinos son supremamente reactivos y pues eso influye directamente en las aplicaciones que se les puede dar. Sería súper útil para hacer barcos, ¿cierto? Flotaría, pero pues reaccionaría completamente y fuertemente, entonces no sería viable. Características muy raras de estos metales alcalinos. Otras características es que ellos otra de las características muy comunes de estos metales alcalinos es el color que dan directamente cuando se queman en una llama.
una flama, y es que pues obviamente pues los colores se deben a esos procesos que ocurren entre los diferentes niveles energéticos de los elementos. Existe una transferencia de esos electrones de un orbital de menor energía a un orbital de mayor energía. En este caso, del orbital S que está ocupado, S1, al P siguiente. Y pues obviamente esa diferencia de energía va a ser totalmente diferente para cada átomo, que sea en el mismo tipo orbital. Las energías serán diferentes. Entonces cuando ocurre esa transferencia, esa excitación de ese electrón de uno de menor energía a mayor energía, pues ¿qué es lo que pasa después? Que esa energía que absorbe después se libera en forma de radiación visible cuando el electrón que estaba en el P regresa a su estado basal. ¿Qué es estado basal? Pues su estado normal, S1. Entonces cada metal alcalino sufre sus propias transiciones de electrones únicas. Entonces en el caso del litio, esa radiación visible asociada con esa energía que se libera cuando se devuelve el electrón, pues tiene un color más o menos carmesí, el del sodio es amarillo, el del potasio es lila, el del rubí es entre rojo y violeta, el del cesio es azul, porque corresponden a diferentes longitudes de onda en esa transferencia de los electrones. Eso también es muy característico de los metales alcalinos, de muchos otros metales también, pero digamos que es una manera de diferenciarlos, porque tenemos una desventaja cuando nosotros queremos, por ejemplo, detectarlas en diferentes pruebas cualitativas, es saber si hay presencia o no de un metal alcalino, y es que generalmente las sales de los metales alcalinos son supremamente solubles en agua. Entonces no las podemos hacer precipitar como para poderlas identificar. Lo que podemos hacer es quemarlas y dependiendo del color, pues ver la presencia de cada uno de esos iones en solución acuosa. Continuamos con las propiedades químicas o de reacción de metales alcalinos. Podemos ver, por ejemplo, que son bastante reactivos. En el caso del litio, él puede reaccionar con el oxígeno presente en el aire y formar productos de oxidación, por ejemplo, el óxido de litio que está presente, que puede a su vez ser muy reactivo y reaccionar con el dióxido de carbono del ambiente para formar carbonato de litio. También es muy común ver que este tipo de elementos supremamente reactivos pueden reaccionar con otros reactivos como por ejemplo el cloro. El sodio y el cloro por aparte son elementos, ¿cómo decirlo?, bastante peligrosos y pues obviamente el cloro es un gas venenoso, además el sodio es supremamente corrosivo y ver que juntar un par de compuestos y me genera una sal que es supremamente neutra, lábil y con, bueno, lábil no, mentiras, como bastante sanita, por decirlo de alguna manera, e indispensable como para la vida como el cloruro de sodio, pues es curioso que a partir de dos elementos con propiedades supremamente agresivas se forma un compuesto bastante noble y muy útil para nosotros. Y pues obviamente los metales alcalinos siempre que entran en contacto con el agua pueden liberar hidrógeno, pero durante el proceso pues también se pueden formar bases. Este tipo de reacciones son supremamente exotérmicas. En el aula virtual les dejaré un video para que vean cómo se ve cuando estos diferentes elementos reaccionan con el agua. Debido a su alta reactividad, pues es claro que las aplicaciones farmacéuticas que puedan tener se ven bastante limitadas. Lo que se utilizan no son los metales puros, sino diferentes sales de estos metales alcalinos. Son los que tienen realmente las aplicaciones. Y por ejemplo, relacionado con cosas que ya hemos visto antes, pues debido a la densidad de carga baja que tienen estos elementos si la comparamos con otros metales, pues es de esperar que todas las sales en los que participan estos iones resulten anhidras, que como esa densidad de carga es pequeña, pues no habrán tantas moléculas de agua que quieran, digamos que de alguna manera estar relacionado con estos metales, por ende cuando pasan al estado sólido, un juego ahí entre la energía reticular del cristal y la entalpía de hidratación asociada a cada ion, pues entonces aquí prima que esa red va a tratar de formarse pero sin moléculas de agua. Recuerden que la ideal es que se debe cumplir con esa segunda ley de la termodinámica y que se debe generar un proceso espontáneo en la cristalización de una sal. En este caso, pues lo hace sin moléculas de agua. Hay muy pocos ejemplos en donde podemos tener sales de metales alcalinas hidratadas, pero ocurre principalmente con el litio,
porque como el litio es el elemento más pequeño de ese grupo y cargado positivamente es aún más pequeño, pues la densidad de carga que tiene es supremamente mayor a la que pueden tener el sodio, potasio, rubidio, y entonces él puede de alguna manera, en muy pocos casos, formar sales hidratadas. Un ejemplo es el hidróxido de litio, que puede existir con una molécula octahidratada, pero digamos que no es muy común tener este tipo de sales con moléculas de agua incrustadas. En este caso, digamos que el litio, al tener una carga, una densidad de carga supremamente alta, pues realmente la química es un poco diferente a la de los demás metales alcalinos, y ahondaremos un poco más en las siguientes diapositivas. Acá meramente como una curiosidad química, es sabido desde hace mucho tiempo que generalmente los metales alcalinos, cuando están formando compuestos, decimos que el único número de oxidación posible que pueden tener estos elementos es +1, pero hay algunos casos, muy pocos eso sí, y a escala de laboratorio simplemente, en el que se puede tener estos metales alcalinos con número de oxidación negativo. Ustedes lo recuerdan muy bien cuando hablamos de las propiedades periódicas, está la afinidad electrónica, que la afinidad electrónica de estos metales alcalinos era negativa. Es decir, que cuando el elemento ganaba un electrón para convertirse en el ion negativo, pues el cambio en la entalpía era negativo, era una reacción exotérmica que de alguna manera estaría relacionada con esa energía libre de Gibbs y sería un proceso favorecido termodinámicamente. Pero ¿por qué decíamos que no se formaba? Porque él tendía a competir con otros elementos cuya afinidad electrónica era mayor. Por ende, ese número de oxidación tendía a ser positivo. Y generalmente siempre lo es. Pero para que, digamos, no siempre digamos verdades absolutas de las cosas, en muy pocos casos, eso sí, bajo unas condiciones muy especiales, podemos hacer que los metales alcalinos tengan número de oxidación negativo. Pero eso se queda ahí, en la curiosidad. Realmente aplicaciones o que nosotros lo veamos en el común no va a pasar. Por eso es que siempre en química general hacemos, digamos, que esa salvedad, que siempre los metales alcalinos tienen número de oxidación. Nosotros queremos ahora relacionar, por ejemplo, la solubilidad. Casi todos los compuestos de los metales alcalinos son solubles en agua, aunque lo son en diferente grado. Por ejemplo, las sales de litio, esos son los que en algunos casos, por ejemplo, los carbonatos de sodio, potasio, rubidio son solubles, pero el carbonato de litio no lo es. Y entonces eso va a depender de muchas cosas, pues depende primero de la entalpía de hidratación, ¿sí? Y también dependerá de la energía reticular involucrada en la formación de cada uno de esos cristales y en la entalpía de hidratación. Entonces ustedes recordarán que esa energía reticular generalmente es una energía negativa, porque la idea ¿cuál es? Que durante la formación de un cristal, pues la reacción tiene que ser exotérmica para que se favorezca termodinámicamente. Pero también tiene un problema, que el cambio entrópico relacionado a la formación del cristal aumenta la organización, aumenta el orden, o sea que el cambio de entropía en nuestro caso sería negativo. Entonces lo que vamos a tener es una competencia entre esos cambios de entalpía y esos cambios de entropía que se relacionan, pues como le decía, directamente con ese cambio en la energía libre de Gibbs. Y entonces si nosotros comparamos diferentes compuestos iónicos, ¿cierto? Formados por estos metales alcalinos, por ejemplo con los halógenos, digamos que ahí es donde habrá la mayor diferencia entre la negatividad y podemos decir que son compuestos puramente iónicos, aunque ya sabemos que eso es mentira. Siempre habrá un grado de covalencia asociado a cada uno de esos compuestos iónicos. Pero si vemos, por ejemplo, entre el fluoruro de sodio, cloruro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, el cambio de entalpía y entropía pues se refleja en ese cambio en la energía libre de Gibbs, cuyo caso pues entre el sodio y el flúor el cambio en la energía libre de Gibbs es positivo, que significa que no se ve tan favorecida termodinámicamente el proceso de dilución, porque aquí hablamos a partir del proceso de dilución. Cuando yo tengo este cristal, ¿cierto? Tengo una energía reticular negativa, pero cuando se disuelve el proceso de separación de los iones, pues será positivo y el cambio de entropía pues aumentará, ¿cierto? Entonces habrá una competencia de nuevo cuando se disuelve un compuesto y entonces vemos que el cambio en la energía libre en el proceso de disolución de los diferentes halogenuros de sodio, en este caso en la tablita, pues va haciéndose cada vez más negativo cuando el halógeno que acompaña a ese sodio es mayor.
Entonces digamos que podemos también ver una relación entre la estabilidad de esas estructuras cristalinas mientras más parecidos sean los tamaños de los iones. Entre el sodio y el flúor se parecen más en tamaño que entre el sodio y el yodo. Por ende, el sodio y el flúor será más estable y será más difícil de disolver. Y eso lo vemos aquí en esta imagen también. Recuerden que esto también va asociado con el concepto ácido-base. Recuerden que el fluoruro es una base dura y el ion yoduro es una base blanda, ¿cierto? Por ende, pues obviamente es mejor la interacción duro con duro, son átomos o iones pequeños, que duro con blando, ¿cierto? Entonces vean que aquí también la termodinámica está relacionada, ese concepto ácido-base, y lo podemos ver en el cambio en la energía libre de Gibbs. En cambio pasa algo distinto cuando nosotros tenemos el litio con el flúor, pues la solubilidad es pequeña. ¿Por qué? Porque tengo duro con duro, ¿cierto? Pero cuando tengo cesio con flúor, pues la solubilidad es supremamente grande. ¿Por qué? Porque tengo cesio, que es un ácido blando, comparativamente hablando, entre todos estos átomos, ¿cierto? Y el flúor, pues será una base dura, ¿cierto? Entonces, digamos que la estabilidad de esa pareja es más pequeña, por ende es más fácil separarlo, será más soluble. En cambio, con el yoduro, pues, ¿qué va a pasar? Que eso ya yoduro comparativamente hablando con el flúor es una base blanda, ¿cierto? Y entonces él prefiere interactuar con un ácido blando que sería el cesio, la interacción sería más fuerte, más difícil de disolver y sería más fácil de disolver cuando se forma el yoduro de litio. Pero entonces vean que esos conceptos ácido-base, duros y blandos de Pearson también están relacionados con la termodinámica asociada a los procesos de dilución, que hay que tener en cuenta la energía reticular, la entropía cuando se ordena o se desordena en el proceso de disolución una molécula con esas entalpías de hidratación, porque recuerden que las moléculas de agua tienden a ordenarse alrededor de cada uno de esos iones. Entonces, de alguna manera, todos estos cambios energéticos influyen en una propiedad física como puede ser la solubilidad, ¿cierto? Y obviamente la estabilidad del compuesto inorgánico. Así más o menos para entrar en detalle a uno de los elementos, vamos a empezar con el litio. El litio, que es el más pequeño de este grupo, ¿cierto? Como lo dice esa infografía que me encontré relacionado con el año internacional de la tabla periódica, que fue en el 2019, con una página web que les compartí en el aula virtual. Hay una infografía por cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Y entonces hay unos facts, unas curiosidades del litio. Ven, el litio junto con el hidrógeno y el helio fueron los únicos tres elementos que fueron producto del Big Bang. Recuerden que es una teoría de formación del universo. Todos los demás elementos más pesados pues fueron resultado de procesos de fusión de estos elementos livianos, que se utiliza mucho en las baterías, ¿cierto? Como una fuente de poder y que es un metal supremamente suave, ¿cierto? Así como todos los de los metales alcalinos. Y como les decía hace un rato, debido a esa densidad de carga tan alta comparada con los demás, pues el litio se compara a veces más en sus propiedades químicas a los metales alcalino-térreos que a los metales alcalinos. Entonces en la tabla periódica hablamos de algo que llaman la regla diagonal, que por ejemplo el litio está en el grupo 1 se parece al magnesio que está en el grupo 2. El berilio que está en el grupo 2 se parece en su química al aluminio que está en el grupo 3 y el boro que está en el grupo 3 se parece en su química al silicio que está en el grupo 4. Entonces son relaciones de diagonales. Entonces cuando hablemos del tema de los alcalino-térreos veremos que muchas de esas propiedades que tienen estos metales también aplican para el litio. Porque muchas de sus sales, como les decía, pues no son solubles y pues la de los metales alcalinos generalmente lo son. ¿Sí? Entonces hay propiedades, digamos, que varían entre estos elementos. En el caso del litio, pues digamos que los tres países que más tienen reservas de litio en el mundo, donde más se extrae litio, son Bolivia, Chile y Argentina. Una zona que pues obviamente debido al crecimiento en el consumo de dispositivos tecnológicos que requieren baterías de litio, pues obviamente la extracción de litio ha aumentado supremamente y lo que hace es que en esta región han tenido muchos problemas sociales y económicos con la gente del sector, no con los que lo extraen. Los que los traen pues se los llevan y hacen plata, pero los que viven en esas regiones sufren mucho con respecto a esto, a esa, digamos, minería de obtención de litio. Curiosamente el litio, el nitrógeno, es sabido que es una molécula supremamente inerte. El nitrógeno gaseoso es supremamente inerte, pero el nitrógeno puede reaccionar con algunos elementos. En el caso de los metales alcalino-térreos, el magnesio, el calcio pueden reaccionar con el nitrógeno para formar nitruros,
pero los metales alcalinos no lo hacen. El único que sí lo puede hacer es el litio. El litio sí puede reaccionar con el nitrógeno para formar nitruro de litio. Es un proceso que se ve favorecido termodinámicamente. Y es el único del grupo que lo puede hacer. Todos los otros no lo hacen. Por eso es que decimos que el litio se parece en su química un poco al magnesio. Debido a su densidad de carga supremamente alta, el litio participa mucho en procesos que tienen una alta covalencia. Entonces, si ustedes se acordarán que los enlaces iónicos pueden tener cierto carácter covalente, sobre todo si el átomo tiene una densidad, o el ion, perdón, tiene una densidad de carga alta. Entonces, en el caso del litio, él puede, además de tener un comportamiento iónico característico de los metales alcalinos, mucha de su química tiene un alto grado de covalencia en los enlaces que puede formar. Entonces es muy característico que el litio pueda formar compuestos organometálicos. Por ejemplo, ese que está ahí, que se llama el metil-litio, yo lo puedo hacer reaccionar con un ácido carboxílico para obtener una acetona. Es una reacción de química orgánica. ¿Por qué? Porque ese enlace carbono-litio que se puede generar, pues tiene un grado de covalencia bastante grande. ¿Por qué? Porque la densidad de carga del litio es supremamente grande también. Esto se parece mucho al magnesio y a los tales reactivos de Grignard que ustedes en su química orgánica ya deberían estar viendo o deberían ver ahorita en el tercer corte. Los reactivos de Grignard. ¿Listo? Entonces aquí también se puede obtener, fíjense que puedo tener un hidrocarburo, bueno en este caso un ácido carboxílico que tiene 2 carbonos y obtener uno que tenga 3. ¿Sí? Para eso funcionan, digamos que estos tipos de organometálicos en particular, así como los reactivos de Grignard. También es muy útil en química orgánica un compuesto que se llama hidruro de aluminio y litio, que es un agente reductor bastante fuerte. Entonces hay algunos casos de algunas reacciones de química orgánica en donde el hidruro de aluminio y litio se utiliza como reductor y en un segundo paso pues en medio ácido para generar por ejemplo los diferentes alcoholes. Por ejemplo ahí está el ácido carboxílico que se puede reducir hasta un alcohol, un epóxido hasta un alcohol, un éster hasta un alcohol también. Son diferentes ejemplos de una aplicación directa de un compuesto basado en el litio. Obviamente, como lo vimos en los potenciales de reducción, se acordarán que la reducción de litio más 1 para formar litio metálico tiene un potencial estándar de reducción de menos 3 voltios, que significa que es un proceso que no está favorecido termodinámicamente. Lo que está favorecido termodinámicamente es la reacción, pero al revés, que el litio se pueda oxidar a litio más 1. ¿Qué significa? Que si el litio se oxida con facilidad es un agente reductor supremamente bueno. Y es el mejor agente reductor que hay en toda esa serie porque ese es el potencial más negativo que existe. El litio es el que tiene el potencial de reducción más negativo de todos los elementos químicos. Es un agente reductor supremamente fuerte. Y digamos que por esa propiedad de oxidarse con facilidad es que tienen las aplicaciones en las pilas, ¿cierto? En las baterías de litio que son recargables y con las que nuestros dispositivos electrónicos funcionan. Como les mostré en una clase anterior, pues tenemos ahí un óxido mixto de litio y cobalto. En el cátodo, en el ánodo tenemos grafito con un polímero y lo que hace es el proceso de carga y descarga la formación de litio más 1 y de litio metálico en ese proceso. También digamos que entre las aplicaciones de el litio es que debido a su densidad tan baja se usan aleaciones aeroespaciales. Entonces muchas veces las aleaciones que tienen aluminio y litio en cierta cantidad pues tienen una densidad supremamente baja, lo que les permite ser utilizado con estas funciones. Entonces por ejemplo en las aeronaves, en los aviones, pues una aleación litio-aluminio con esa densidad tan baja hace que no pese tanto digamos que ese transporte y lo que permite es que no se necesite tanto combustible en el despegue, por ejemplo. ¿Sí? Porque es un material más liviano, más fácil de levantar. Otras curiosidades, otros compuestos importantes de litio que tienen alguna aplicación son las diferentes sales de litio, como el carbonato o el citrato de litio, muy conocidas porque se utilizan para estabilizar los estados anímicos y los trastornos bipolares. Entonces el carbonato de litio se receta bastante para este tipo
enfermedades, el trastorno bipolar. El mecanismo de funcionamiento no es muy claro hoy en día, solamente sabemos que funciona, aunque no sabemos muy bien el cómo. Hay muchas hipótesis, obviamente, de cómo puede actuar el litio en nuestro organismo, pero no hay ninguna razón definitiva por ahora. Y el cloruro de litio, pues también tiene una aplicación farmacéutica que es que a veces puede reemplazar el cloruro de sodio en personas que tienen hipertensión. Digamos que altos contenidos de sodio en el organismo lo que generan es vasoconstricción y aumento en la presión arterial. Entonces, cambiar el sodio por el ion litio en algunos casos es benéfico para este tipo de personas con este tipo de problemas. En el caso del sodio, pues aquí FATS igual que como con el litio, el cloruro de sodio es el compuesto de sodio más común que se utiliza en alimentos, ¿cierto? Que se utiliza para disminuir el punto de congelación del agua, una de las propiedades coligativas, ¿cierto? Cuando hay heladas, la gente que ha ido al invierno a Estados Unidos, Europa, se ha dado cuenta que cuando se congela la entrada de la casa que le agregan sal para de alguna manera disminuir su punto de fusión, de solidificación, y entonces lo que hace es que el agua se funde, ¿cierto? Eh, en las lámparas de sodio también es muy común, en algunos LEDs, y pues obviamente es un elemento bastante esencial. El sodio es necesario para los músculos y para que los nervios puedan funcionar y para regular los niveles de agua en el organismo. ¿Por dónde? Por ejemplo, en los riñones. Hay una enzima que se llama la renina, que digamos que controla un poco esos niveles de agua y depende de las concentraciones de iones sodio y iones potasio que podamos tener. El potasio, también aquí curiosidades, el hidróxido de potasio se utiliza para construir jabones líquidos. Algunos compuestos del potasio, como el cloruro de potasio, se utilizan en los fertilizantes. En nuestro organismo el potasio es supremamente importante porque regula la presión arterial y porque hace parte de los impulsos nerviosos. Y pues obviamente una de las mayores fuentes de potasio es el banano. Todos sabemos que el banano tiene una cantidad elevada de potasio, pero hay uno de esos isótopos, el potasio 40, que es un isótopo radioactivo. Entonces, un gran consumo en bananas, ese isótopo radioactivo, tiene una abundancia, vamos a decirla, ligeramente alta, pues no supera el 0.1%, pero eso ya para un elemento radioactivo es bastante. Y entonces lo que hace es que nuestro organismo puede generar radiación por el consumo de estas bananas. Hablando de estos dos elementos en conjunto, pues las principales fuentes de sodio y potasio son las sales minerales, los minerales, las rocas, ¿cierto? Como les decía hace un rato, pues como estos metales alcalinos son supremamente reactivos, pues no se encuentran libremente en la naturaleza. No vamos a encontrar sodio puro, ni potasio puro, ni litio puro. Siempre van a estar juntos con algunos otros elementos. De la forma de extraerlos es a partir de los minerales. El litio, el rubí y el cesio también se encuentran de manera natural, pero su abundancia es mucho más pequeña. También se encuentran en las rocas. Y en el caso del francio, el francio es un elemento bastante pesado, es un elemento radioactivo y es el primero o segundo elemento menos abundantes en la Tierra, junto con el astato, que hace parte de los halógenos. Pero digamos que el isótopo que tiene mayor duración del francio tiene un tiempo de vida media de alrededor de 30 minutos. Entonces realmente por eso es que nosotros en química no utilizamos sales de francio porque realmente no conocemos ninguna. Sus isótopos son bastante inestables. En el caso del sodio como tal, a partir de los minerales, se puede obtener a partir del proceso llamado proceso de Downs, que lo que es una celda electrolítica. Recuerden que las celdas galvánicas son el resultado de reacciones que son espontáneas bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Y las celdas electrolíticas no lo son. Entonces, en este caso, para poder obtener sodio metálico, pues lo que se hace es que el cloruro de sodio fundido se inyecta en una celda electrolítica, un ánodo, un cátodo, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos es que aplicamos
un potencial, una fuente externa de poder para que en el ánodo el ion cloruro pueda oxidarse a cloro gaseoso. Entonces también vean que a partir de este proceso aún se puede obtener cloro gaseoso puro. Y en el cátodo, que en este caso es de hierro, donde ocurre la reducción de ese ion sodio que se convierte en sodio metálico. ¿Listo? Entonces es una celda electrolítica. Ese es el proceso industrial necesario para la obtención de sodio y de paso pues para la obtención de cloro gaseoso. ¿Por qué es importante el sodio? Porque tiene diferentes aplicaciones como metal puro, que en este caso es de la extracción de metales. Si yo tengo sales de otros metales, por ejemplo, circonio, torio, tantalio, titanio, yo puedo hacerlo reaccionar con sodio y que lo que obtengo, pues que puedo extraer esos diferentes metales. Por ejemplo, ahí está la reacción de cloruro de titanio líquido, que cuando reacciona con sodio sólido puede obtenerse el titanio sólido como tal. Una manera de purificarlo, de obtenerlo a partir de diferentes minerales. También es muy utilizado el sodio, bueno, ahora creo que no tanto. Una aleación de sodio y plomo era útil para obtener el tetraetilplomo. Entonces ahí esa aleación de sodio y plomo que está ahí en el ejemplo se hacía reaccionar con cloruro de etano o cloretano para formar el tetraetilplomo. ¿Para qué era importante el tetraetilplomo? Porque ese compuesto aumentaba el octanaje de la gasolina. Recuerden que la gasolina es de mejor calidad mientras más ramificados sean los hidrocarburos. Entonces, si nosotros tenemos hidrocarburos lineales en una gasolina, pues el poder calorífico del octanaje no va a ser tan bueno de ese producto. Entonces, el tetraetilplomo se agregaba como un aditivo para mejorar precisamente ese octanaje. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, eso tiene plomo, el plomo es supremamente tóxico. Entonces, hace algunos años se utilizaba mucho como aditivo en gasolinas, pero debido a que en ese proceso de combustión se podía obtener plomo volátil, ¿sí? Se podía tener plomo en la atmósfera, que aumentaba, pues, obviamente, las enfermedades en las personas, ¿cierto? Por estar en el ambiente, pues digamos que se ha evitado su uso supremamente. En Estados Unidos ya lo dejaron de usar, no sé, en otros países de pronto un poco menos desarrollados se sigue usando, pero digamos que ese era el fin del tetraetilplomo. Ahora pues se cambia, el octanaje se puede mejorar con el etanol, se puede mejorar con otros tipos de hidrocarburos un poco diferentes a este que también es un compuesto organometálico, pero es que es un compuesto supremamente tóxico por la presencia de ese plomo que tenemos ahí. Realmente en la industria o en la farmacia lo que se utilizan son más las sales, ¿cierto? Entonces las soluciones de cloruro de sodio y cloruro de potasio se usan como sales de rehidratación oral. En el Gatorade, Powerade, todo eso tiene cloruro de sodio, ¿cierto? Estas sales. El cloruro de sodio es un compuesto supremamente usado en el mundo. Se estima una cantidad de 150 millones de toneladas al año que se consume de esta sal. El cloruro de potasio se utiliza como fertilizante porque hay tres elementos que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Sí o sí tienen que estar presentes y es que son el nitrógeno, el fósforo, obvias razones, fertilizantes a base de estos elementos y el potasio. Tienen que estar los tres elementos porque son esenciales para el crecimiento de las plantas. El carbonato de sodio, otro producto de la presencia de este metal alcalino, sirve para la producción de vidrio y para ablandar el agua. Entonces ahí puse la reacción del carbonato de sodio con dióxido de silicio para formar diferentes mezclas de óxidos mixtos de sodio y silicio, ¿cierto? Que son el fundamento del vidrio. Y para ablandar el agua, recuerden que la dureza del agua se debe a la presencia de metales como el magnesio, como el calcio, como el hierro, ¿cierto? Y que si tenemos una alta concentración de estos iones, pues vamos a tener un agua dura. Entonces el carbonato de sodio se le puede agregar ¿para qué? Porque los carbonatos de esos metales, magnesio, calcio y hierro, por ejemplo, son insolubles. Y entonces ¿qué va a pasar? Que se van a precipitar. Entonces yo los puedo, en un proceso de potabilización, agregar carbonato de sodio, es una opción para precipitar esos iones, ¿cierto? Pues recuerden que se utilizan otros métodos como para flocular y coagular en la purificación del agua.
Otro compuesto que se puede utilizar es el bicarbonato de sodio, sobre todo en la industria de los alimentos, junto con el dihidrógeno fosfato de calcio. El dihidrógeno fosfato de calcio, si uno lo humedece, se comporta, puede formarme ácido fosfórico que reacciona con el bicarbonato, formarme ácido carbónico que se descompone en dióxido de carbono y en agua. Entonces ese polvo de hornear precisamente es bicarbonato de sodio y la idea de ese polvo de hornear es que me haga crecer los productos, ¿cierto? Porque el dióxido de carbono que se genera durante el proceso, pues como es un gas, lo que hace es aumentar el tamaño, ¿cierto? Y entonces por eso es que los panes se pueden poner una pequeña porción y luego crecen, ¿cierto? Por la generación de ese dióxido de carbono. El hidróxido de sodio es un compuesto que todos conocemos, supremamente común y es uno de los más utilizados en la industria. En ese diagramita que está por ahí hay diferentes aplicaciones en las que redunda el hidróxido de sodio en compuestos químicos orgánicos, inorgánicos, en la industria del papel, de los jabones, de los textiles, para la obtención de aluminio. O sea, el hidróxido de sodio es uno de los compuestos, así como el ácido sulfúrico, diría yo, más importantes a nivel industrial. Algo también aquí para que recuerden es que en química general hablamos mucho del ion amonio y que la química del ion amonio se parece mucho a la de los metales alcalinos. Hablábamos inclusive de que las sales en donde está presente el ion amonio, todas las sales son solubles. Entonces realmente el ion amonio lo podemos catalogar como un pseudometal alcalino. ¿Listo? Tiene muchas propiedades de los metales alcalinos, sobre todo la de la solubilidad, pero pues no es totalmente un metal alcalino, pues está formado de nitrógeno y hidrógeno, hay algunas propiedades que cambian, pero lo podemos considerar como un pseudometal. ¿Sí? Tiene características muy similares, por ejemplo, al ion sodio. En el aula virtual les voy a habilitar para que puedan ver ese video en YouTube que les explica de una mejor manera, lo que la podría hacer yo, lo que es el transporte activo del sodio y el potasio dentro del organismo. El sodio y el potasio son elementos esenciales, son necesarios en nuestra dieta, los debemos tener en el organismo. Entonces en este videito que dura alrededor de 7 minutos les explica cómo funciona esta bomba de sodio y potasio para el transporte activo de, de estos dos iones. Obviamente con la formación o con la utilización de ATP. Entonces para que por favor lo vean. Bastante educativo, bastante bonito. Con bastantes efectos ahí que nos permiten entender un poco mejor este proceso. Digamos que ahí nos explican de alguna manera las funciones biológicas del sodio y del potasio. Ya para terminar, otros elementos de este grupo están el rubidio, que junto con el cesio se utilizan sobre todo en los relojes atómicos, en los procesos satelitales de GPS. El rubidio se utiliza en celdas solares para aumentar la eficiencia de esas celdas solares que, que actúan como perusquitas. Las perusquitas son óxidos mixtos, generalmente con una estructura BO3, en donde tenemos un metal de una valencia baja, un metal de una valencia alta, tiene una estructura cristalina particular. Digamos que el rubidio se adiciona para aumentar la eficiencia y un isótopo radioactivo, el rubidio 82, es usado en medicina para obtener imágenes de tumores que podemos tener en el cerebro. Es una aplicación directa de un elemento radioactivo. Entonces esperemos que en la exposición de los compañeros que tienen este tema nos den algunas aplicaciones de otros elementos radioactivos bastante interesantes. En el caso del cesio, como les decía, en relojes atómicos, en el GPS, es el elemento metálico más reactivo de la tabla periódica. Reacciona o hace ignición en el aire, reacciona explosivamente con el agua. Como les decía, les voy a habilitar un video para que vean cómo es esa reacción. Y digamos que lo que más se utiliza es como formato de cesio, usado para, digamos que en los procesos de extracción del petróleo, pero digamos que ya más aplicaciones son un poco más eh, pocas, porque siempre que nosotros vamos bajando en un grupo particular de la tabla periódica, pues la abundancia de ese elemento empieza a disminuir. Generalmente los elementos que están arriba son mucho más abundantes que los elementos que están abajo y digamos que de alguna manera por eso ustedes se dieron cuenta en la exposición o en el resumen que hicieron de cada uno de los grupos, pues cuando yo iba descendiendo, pues las aplicaciones o compuestos de interés
pues iban disminuyendo en cantidad, ¿cierto? Precisamente por esa abundancia. En el caso del francio, como les decía hace un rato, pues debido a que el francio, los isótopos son supremamente inestables, es un elemento radiactivo, ¿cierto? Pues obviamente es bastante inestable, es muy poco abundante, entonces realmente pues nosotros no lo hemos considerado casi nunca en la química realmente. ¿Qué comportamiento químico de los metales alcalinos podemos resaltar, así como muy importantes? Es que los metales alcalinos pueden formar diferentes óxidos. En el caso del litio, cuando se combina con el oxígeno, me forma el óxido de litio. Que aquí el litio tiene número de oxidación +1 y el oxígeno tiene número de oxidación -2. Pero cuando yo salto al sodio, algo curioso que pasa con estos metales alcalinos es que el sodio no forma óxidos, sino cuando el sodio lo combino con el oxígeno, ya me forma es el peróxido de sodio. Entonces, en este caso, el oxígeno tiene número de oxidación -1. Es más común que se forme el peróxido a que se forme el óxido. Es una curiosidad. Y es más curioso aún con el potasio y el rubidio, los que están más abajo en la tabla periódica, que no se forma el óxido ni se forma el peróxido tampoco. En este caso, lo que se forma es el superóxido, donde el oxígeno tiene número de oxidación -1. Es una de las curiosidades químicas de reacción de los metales alcalinos. El litio forma óxidos, se parece en su química a los alcalinoterros, o sea que los alcalinoterros sí forman óxidos, pero el sodio forma peróxidos y el potasio forma superóxidos. No forman óxidos de manera normal. Inclusive el superóxido de potasio se utiliza como combustible para cohetes. Es una de las aplicaciones directas que tiene este compuesto. Y también otras curiosidades, bueno, aquí ustedes se pueden dar cuenta de otro tipo de reacciones que pueden ocurrir con los metales alcalinos, que son supremamente reactivos. Por ejemplo, aquí está lo del tetratilplomo que yo les decía hace un rato, diferentes formas en las que puede producir diferentes compuestos. Pero entonces lo interesante de estos metales alcalinos es que pueden reaccionar, por ejemplo, con el amoníaco. Si yo pongo sodio en amoníaco, lo que pasa con amoníaco líquido, se pueden producir soluciones que tienen un color, perdón, azul supremamente intenso si son supremamente diluidas. Y lo curioso es que esas soluciones pueden conducir la corriente. ¿Por qué? Porque al combinar el sodio con el amoníaco, lo que va a pasar es que el sodio metálico va a perder un electrón y vamos a tener iones sodio que lo que me permiten es que este electrón va a estar solvatado por estas moléculas de amoníaco y estos iones que quedan por aquí son portadores de corriente que lo que permiten es que conducen precisamente la electricidad. Y cuando esta vaina se concentra, ya cambia un poquito el color de esta solución, ya no es azul cuando está diluida, sino que se concentra y ahora va a tener un color bronce y se comporta como un metal. Entonces es una curiosidad química también que ocurre, por ejemplo, con el sodio cuando está combinado con el amoníaco. ¿Listo? Eh, ah, Dos métodos para analizar dos principios activos diferentes basados en compuestos que tienen estos metales alcalinos, por ejemplo el carbonato de litio, como les decía hace un rato, para el trastorno bipolar. Y aquí está el cloruro de sodio, otro de los compuestos bastante importantes que está presente, por ejemplo, en las gotas de ojos.